Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia. Nuestra historia de hoy se desarrolla en Milán, en la Milán de la alta sociedad, la Milán más hermosa, la Milán de las finanzas. Estamos a pocos pasos del famoso Teatro alla Scala. Estamos en el corazón de lo que podríamos llamar la City milanesa, el corazón de las finanzas italianas. Es el inicio de los años 80 rampantes, los años de la Milán del derroche. Y estamos a las puertas del verano, una noche calurosa como tantas otras, quizás más calurosa que otras. Porque dentro de un banco muy famoso cerca de la Plaza Paolo Ferrari, se está consumando una tragedia. De hecho, una doble tragedia. La primera es metafórica. Ocurre dentro de un dramático consejo de administración que termina con la decisión de aceptar al comisario liquidador enviado por Banco de Italia. La segunda sigue poco después de la primera. No ha pasado ni una hora desde el final de ese consejo de administración, cuando se oye un golpe fuerte, algo que ha caído desde lo alto, y luego gritos, la señorita, la señorita. Mucha gente que se asoma a los balcones, que mira hacia adentro, que corre al patio interior, porque en la rampa que conduce a los garajes, hay un cuerpo, el cuerpo de una mujer de 55 años. El vestido de flores se ha levantado ligeramente, casi cubriendo el rostro de la mujer, que se estrelló ahí, poniendo fin a su vida. Pero detrás de esa muerte, catalogada como suicidio, hay muchas cosas que no cuadran, hay muchas historias que investigar. Y hoy, al contar ese episodio de la muerte de Graciela Teresa Corrocher, nosotros, en Dentro la Historia, intentaremos arrojar luz sobre todo eso. Dentro de la sede del Banco Ambrosiano, el Banco Ambrosiano que en esos días está sacudido por la tormenta. El presidente Roberto Calvi ha desaparecido, se ha esfumado, no se sabe dónde está. Y es muy extraño también porque anteriormente le habían retirado el pasaporte. Ya había sido condenado penalmente y estaba en el centro no solo de los rumores, de los artículos de los periódicos, sino también de algunas investigaciones por parte de la magistratura. El mismo Banco Ambrosiano, el templo de las finanzas católicas italianas. Está en el centro de varias miradas, varios intereses, varias investigaciones. También es curioso observar en un mapa de Milán cómo la sede, en la época del Banco Ambrosiano, se encuentra en la línea recta que conecta la Piazza dei Mercanti, donde tenía su sede. Un banco que era señalado como uno de los bancos utilizados por la Cosa Nostra para lavar dinero. En la época de Sindona, con lo que hoy se llama Piazzetta Cuccia, es decir, el templo de Mediobanca, el Sancta Sanctorum de las finanzas laicas italianas. A lo largo de este eje se encuentra precisamente el búnker del Ambrosiano, este edificio alto con un patio interior. Dentro de ese patio se encuentra el cuerpo sin vida de Graciela Teresa Corrocher, de 55 años, originaria de Conegliano, provincia de Treviso. Llegó a Milán de joven para trabajar dentro del Banco Ambrosiano y Graciela Teresa Corrocher tuvo una trayectoria particular. Trabajó principalmente en la administración del Ambrosiano. Y 7 años antes se había convertido en la secretaria de Roberto Calvi, el nuevo presidente del banco. El hombre que había logrado ascender dentro del banco, empezando desde abajo, prácticamente desde la ventanilla, hasta convertirse en el dueño de uno de los bancos más importantes de Italia. Graciela Corrocher para Calvi es mucho más que una simple empleada. Piensen esto, Graciela Corrocher vive en la zona de la feria de muestras, a menos de 500 metros de Vía Frua, donde vive precisamente la familia Calvi. Graciela Corrocher sale de su casa por la mañana alrededor de las 7:30, a veces a las 7:15, un poco antes que su presidente. Se dirige al trabajo y sale de la sede del Ambrosiano después de que se ha ido el presidente. Según varios observadores, Graciela Corrocher es la confidente de Calvi y la persona a quien Calvi le confía muchísimos secretos. Pero en esos días de junio de 1982 es una mujer profundamente cambiada, porque la desaparición de Roberto Calvi la tomó por sorpresa. Ni siquiera ella sabe qué ha pasado con el presidente del Banco Ambrosiano. Se lo preguntan. Se lo pregunta el vicepresidente Roberto Rossone, que poco tiempo antes fue víctima de un atentado por parte del jefe de la banda de la Magliana, Danilo Abruzzadi. Se lo pregunta Horacio Bagnasco, el financiero que fue llevado al Banco Ambrosiano por la política, en un intento de evitar la intervención. Pero ella no sabe responder. Algunos dudan que sea reticente, que no quiera responder a las preguntas, que quiera seguir guardando los secretos de Calvi. ¿Pero realmente es así? ¿O hay algo más? ¿O hay algo que ni siquiera Graciela Corrocher puede decir? Cuando llega el 17 de junio de 1982, Graciela Corrocher es una mujer con la mirada perdida en el vacío. Incluso sus compañeros de trabajo lo notan.
Ya no es la señora amable y sonriente, pero extremadamente decidida que se veía en los días anteriores. Además, Graciela Corrocher la podía jubilarse. Justo una semana antes, el 10 de junio de 1982, Graciela Corrocher cumple 35 años de trabajo para poder jubilarse. Sin embargo, lo rechaza. Quiere quedarse en su puesto. Se dice que la verdadera razón que dio Corrocher es el hecho de que, con el banco en plena tormenta, cada quien debe quedarse en su puesto, incluso la secretaria del presidente. Irse justo en ese momento, en un momento crítico para la institución crediticia, sería una pésima señal no solo para Corrocher, sino para todos. Sobre todo para el banco, que está luchando con uñas y dientes para sobrevivir. Calvi, como ya dijimos, desapareció sin dejar rastro. Se sabrá después que fue de él. Se confió a Flavio Carboni y a Silvano Vítor, quienes lo ayudaron a salir del país hacia Yugoslavia por Trieste en lancha. Luego, desde ahí lo llevaron a Austria. Desde Austria debía ir a Suiza, pero no fue así. Al final se refugió en Londres, en el Chelsea Cloister, un apartahotel ni siquiera tan lujoso. De hecho, escondiéndose de todo y de todos, en el desesperado intento de salvarse a sí mismo y al banco. Pero Corrocher no sabe nada de todo esto. En los últimos 2 días, la secretaria está rara. A veces no contesta el teléfono, tiene miedo de levantar la bocina. Cuando se cruza con los miembros del Consejo de Administración, a quienes estaba acostumbrada a tratar de igual a igual, baja la mirada, finge que no pasa nada. Da la vuelta a la esquina, como si se avergonzara de algo. En la tarde del 17 de junio de 1982 se lleva a cabo la última reunión del Consejo de Administración del banco. Sobre la mesa hay 2 propuestas. La primera, confiar la institución a un nuevo presidente, a un nuevo Consejo de Administración. La segunda, declarar la destitución de todo el Consejo y solicitar un comisario liquidador. La reunión es sumamente tensa. Graciela Corrocher no se mueve de su escritorio, pero percibe la tensión en el ambiente. Dentro del Consejo de Administración también están cayendo los pesos pesados. Solo en un punto todos están de acuerdo: la destitución de Roberto Calvi como presidente. No se puede continuar con un presidente fugitivo, prófugo. Se necesita una persona a la que se pueda recurrir en cualquier momento, especialmente en los momentos más difíciles. Mientras la reunión está en curso, Graciela Corrocher es vista en su escritorio mientras escribe. No está usando la máquina de escribir, no está tecleando nada. No, tiene una hoja en la mano, tomada de un bloc de notas, y con un pequeño marcador rojo de punta fina, está escribiendo algo en esa hoja. Esa hoja es como su última confesión, y se la entrega al vicepresidente del banco, Roberto Rossone, poco después de las 19:37. Después de que esos gritos, la señorita, el golpe, la llamada a emergencias para pedir la ambulancia, ya han resonado ahí, dentro de la sede del Banco Ambrosiano. ¿Qué está escrito en esa hoja? Es como un testamento de Corrocher, con algunas recomendaciones y con verdaderas maldiciones. Esa hoja está escrita con una letra casi insegura, escrita por una persona que muy probablemente está sufriendo una crisis nerviosa. Empezamos con estas palabras: pido disculpas por las molestias que causo. Informen con todas las precauciones y de manera indirecta a mi hermana, que tiene problemas del corazón. Consideren que mi agotamiento es tan grave como el más maligno de los tumores, que puede atacarte a cualquier edad y sin remedio. Estas palabras muestran la extrema humanidad de la Corrocher, que nunca se casó, no tiene hijos y siempre dedicó toda su vida al trabajo. Pero lo que sigue, las letras siguientes, las palabras siguientes son como puñaladas. ¿Cómo puedo curarme del agotamiento? Lo infeliz que fue en realidad mi paso con el último presidente. Ese último presidente, Roberto Calvi, a quien la Corrocher menciona indirectamente, nunca lo menciona por nombre y apellido. Cuánta frialdad, cuánta insatisfacción. A pesar de todo, me uno al comunicado hecho por el Consejo. Ya no me uno, por supuesto. Qué vergüenza, se escapó. Que sea maldito por todo el daño que nos hace a todos nosotros del banco y del grupo, de cuya imagen en su momento estábamos tan orgullosos. Este último legado, esta carta de Graciela Corrocher, es algo enigmático y al mismo tiempo evidente. Es su confesión final. Ya no quería encubrir lo que había hecho Roberto Calvi en su último año. Los intentos desesperados de alianzas, a veces con la banca laica, a veces con el Opus Dei, a veces con Monseñor Marcinkus, para tapar la fuga. Ese más de $1.000 millones que desaparecieron de las arcas del Ambrosiano y de sus filiales extranjeras. Ya ni siquiera quería encubrir la fuga. Algo ignominioso.
Calvi se había ido dejando a sus viejos colaboradores, empezando por la Corrocher, ahí, solos, para enfrentar lo inevitable. Pero algo no cuadra. Nadie vio a Graciela Teresa Corrocher abrir la ventana, acercar la silla, subirse a la silla y lanzarse al vacío. Nadie la vio. Todos escucharon el golpe. Eso sí, inconfundible, un cuerpo que cae sobre el cemento. Todos vieron el cuerpo y luego los gritos, normal. Pero nadie la vio físicamente dar los últimos pasos hacia su propio suicidio. Y entonces surge esa sospecha terrible. ¿Estamos seguros de que Graciela Corrocher se suicidó? ¿Y si se suicidó? ¿Estamos seguros de que nadie la indujo a suicidarse? Son sospechas que rondan durante bastante tiempo, hasta que la Fiscalía de la República decide cerrar el caso como un simple suicidio. Ni siquiera el registro en su casa, en la calle Correggio 31, da claves claras de interpretación. Se escuchó a los compañeros de trabajo. Todos dicen que la señorita era extremadamente puntual, dedicada al deber, muy buena, incluso dura cuando era necesario. Pero que en los últimos días había cambiado, estaba diferente. Uno de los empleados del primer piso del Banco Ambrosiano revela que estaba muy agotada y que los hechos de estos últimos días la habían afectado particularmente. La muerte de Graciela Teresa Corrocher cierra un capítulo en Milán, pero deja abierta la duda sobre lo que realmente sucedió en esas salas durante la reunión del Consejo de Administración. Los reportes periodísticos hablan de un ambiente tenso, difícil de resolver, con el vicepresidente Rossone que se habría impuesto, apoyado por muchos otros consejeros, contra Horacio Bagnasco, el hombre que venía de la política. Claro, la solicitud de un liquidador para el Banco Ambrosiano significa el final, y todos saben que es el final. Nadie logrará tapar esa enorme falla. Posteriormente, se necesitará un grupo de bancos que tengan la voluntad de asumir cada uno una parte de esa deuda monstruosa. ¿Pero qué sabía realmente la Corrocher? Ella que guardaba todos los secretos de Calvi, ella que conocía los movimientos de Calvi. Ella que el verano anterior había reservado la villa en Cerdeña para las vacaciones de la familia Calvi. Esas vacaciones en las que el presidente del banco había conocido, presentado por amigos en común, a Flavio Carboni. ¿Qué sabía ella realmente? O tal vez ella sí sabía, pero fue excluida justo de la parte final, de la decisión de huir con un pasaporte falso, una foto sin bigote, con ese nombre, Gianroberto Calvini, como si eso fuera suficiente para cruzar las fronteras. Tal vez ella lo vivió como una traición personal, después de haber guardado durante mucho tiempo, mejor que cualquier caja fuerte, cada secreto de su presidente. Lo vivió mal, justamente ese cambio repentino. Tal vez esperaba que Calvi le dijera algo, que la involucrara en su último intento desesperado. O tal vez esperaba participar ella misma en la fuga. O tal vez, y es la hipótesis más aceptada, esperaba que Calvi al final enfrentara sus responsabilidades y realmente encontrara una solución. Esa solución de la que había perseguido durante meses, pero que al final no existía. La muerte de Graciela Teresa Corrocher sigue siendo en parte un misterio sin resolver en nuestra historia contemporánea, que se convierte en crónica. Su obituario sale la mañana del 18 de junio de 1982, exactamente a la misma hora en que en Londres, bajo el puente de los Blackfriars, se encuentra el cadáver de Roberto Calvi. Allí colgado con una soga puesta en escena. Es casi una señal del destino, una transición. La secretaria que muere pocas horas antes que su jefe, después de haberlo desconocido, después de haberlo avergonzado, después de incluso haberlo maldecido. Como si Calvi pagara en esas horas la maldición de la mujer que por él lo había dejado todo, que siempre lo había dado todo por el banco y por su presidente, y que hasta el último momento había custodiado sus documentos más importantes, sus secretos. Si quieren verlo de esa manera, la muerte de Graciela Corrocher anticipa por pocas horas el final terrenal de Roberto Calvi. Ella murió por suicidio, ya sea espontáneo o inducido, en el patio, cayendo 4 pisos hasta la rampa de los garajes. Él muerto pocas horas después en Londres por estrangulamiento y luego colgado con una cuerda o un lazo de marinero en un andamio bajo el puente Blackfriars. Bajo el signo de un simbolismo que habla de venganza, la venganza atroz, la venganza más cruel. Pero no era la venganza de una mujer sola y traicionada, era más bien la venganza de otros personajes. Pero en este punto debemos preguntarnos,
Estamos seguros de que estos otros personajes, gente que gravita entre la Cosa Nostra y la banda de la Magliana, no hayan tenido también alguna influencia de algún modo en el trágico final de Graciela Corrocher. Ese dinero que había desaparecido del Ambrosiano y que debía financiar a Solidarność en Polonia, compensados por fondos que venían de la Cosa Nostra, de Licio Liciogeli, de la Magliana, y que también estos habían desaparecido en vez de ser lavados. Estamos seguros de que no hayan llevado a la muerte no solo a Calvi, sino también a su secretaria. Son interrogantes que no encuentran una respuesta clara. Está ese veredicto: suicidio. Pero en el caso de Calvi también, inicialmente su muerte había sido catalogada como suicidio. Solo después se emitió un veredicto abierto, en un intento de admitir que quizás no fue el gesto extremo e insano de un banquero desesperado en fuga, sino algo más, un asesinato. Para Graciela Corrocher no hubo ningún veredicto Corrocher, también porque el sistema jurídico italiano no lo prevé. Pero la duda sigue después de 44 años, permítanos. La duda aún persiste sobre la trágica desaparición de una mujer que había dedicado toda su vida al sueño de trabajar para uno de los bancos más bellos de Italia y más poderosos de Europa. Y que después de negarse a jubilarse vio cómo todo se desmoronaba entre sus manos, a una velocidad tal que seguramente le provocó un colapso psíquico y quizás la llevó a dar ese último gesto extremo, precisamente, asustando a todos y presagiando con esa maldición el final del Ambrosiano y también de su presidente fugitivo.